Jóvenes, buenas tardes. El objetivo de la clase de hoy es la multiplicación de expresiones algebraicas, pero previo a eso vamos a recordar algunos conceptos vistos en la clase pasada. El primer concepto visto fue el de término algebraico. Ustedes recuerden que un término algebraico era aquel que estaba formado por un coeficiente numérico y un factor literal. Es decir, un término algebraico es aquel que tiene signo, por ejemplo, el signo negativo. Un coeficiente numérico, el 5, y un factor literal, corresponde a las letras con sus respectivos exponentes, a elevado a 2. Es decir, si yo junto el signo, el coeficiente numérico, ¿cierto?, que es el signo más el número, y el factor literal, obtengo un término algebraico. En el término algebraico se relacionan el coeficiente numérico con el factor literal a través de la multiplicación o de la división. Otros ejemplos de términos algebraicos son 2x elevado a 2, 3a elevado a 4. Y usted también se puede encontrar con un término algebraico de la siguiente forma, xy. Y usted me dirá, ¿y el coeficiente numérico? No está escrito. Cuando no está escrito es porque el coeficiente numérico es un 1. Y si no tiene escrito el signo es porque es positivo. Si usted observa el factor literal, no tiene explícito los exponentes cada una de las letras. Cuando no tiene explícito el exponente es porque este es un 1. Es decir, el término algebraico un xy lo puedo escribir también como xy y corresponde a lo mismo. Cuando hablemos de expresión algebraica, una expresión algebraica es la unión de más de dos términos algebraicos. Es decir, en esta expresión algebraica tengo un término, dos términos, tres, cuatro términos. Todo relacionado a través de las operaciones de la adición o de la sustracción. Es decir, para que sea una expresión algebraica tiene que haber más de un término y estos se deben relacionar a través de la adición o de la sustracción. Otro ejemplo de expresión algebraica, menos 2xy más 3h. Aquí tengo dos términos algebraicos. Puedo colocar xy menos a más b. En este caso hay tres términos algebraicos. Y a eso se denomina expresiones algebraicas. Otro concepto visto en la clase pasada es el de término semejante. Si yo tengo el término algebraico 5ab, términos semejantes a ese serían 2ab, menos 3/4 ab, menos ab. Es decir, para que un término sea semejante con otro, deben compartir solo la parte literal. Lo que puede ser distinto es el coeficiente numérico. Es decir, si yo digo menos 3/4 AB, va a ser semejante con el 5AB, porque comparten la misma parte literal. También vimos en la clase pasada la reducción de términos semejantes. ¿Qué dijimos al respecto? Que reducir términos semejantes significaba juntar aquellos términos que eran semejantes. Es decir, en este caso, yo debiera juntar el 5a con el 2a. Lo voy a escribir más abajito. 5a menos 2a. Y debo juntar el 7b con el 3b. Ahora, si son semejantes, lo que usted tiene que hacer es operar solamente con los coeficientes numéricos. 5 menos 2, 3. Y mantener el factor literal. Con el b, 7b más 3b. Opero solamente con los coeficientes numéricos. 7 más 3, 10. Y se mantiene el factor literal. Ahora, ¿cómo junto esos dos términos algebraicos? El primero sería más 3a.
Y el 10b tiene signo también positivo. Entonces lo puedo escribir así, más 10b. Que es lo mismo que yo lo escriba como 3a más 10b. Si ustedes se fijan, la expresión que tenía 4 términos, ahora quedó con 2 términos. Por eso se llama reducción de términos semejante.